Así pues, en esta mañana vamos a hablar de la eternidad de Dios. De la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios no es que tenga un principio, ni un final. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Ni siquiera tiene principio. Sí, le dirás, no, pero es que la Biblia dice en el principio. Sí, pero dice en el principio creó. Luego entonces Él estaba antes del principio. Pero dice así el Salmo 90, versículo 1 al 17. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Hermanos, hablar de la eternidad de Dios es sumergirse en un atributo divino que escapa por completo a nuestra comprensión humana. Yo puedo decir Dios es eterno. Es verdad, no estoy diciendo ninguna mentira. Es fácil decirlo, ¿verdad? Dios es eterno. Pero hermanos, es mucho más profundo que decir Dios es eterno. Es mucho más que eso. Es un atributo que, como he dicho, es un atributo divino que escapa por completo a nuestra comprensión humana, porque nosotros somos seres finitos y estamos sujetos al tiempo. Tenemos un principio y un final. Medimos nuestra existencia en días y años. Dios no es así. Dios no mide su existencia en días y en años. Ni siquiera en siglos, ni siquiera en milenios. Porque Él es el tiempo. Él es el Señor del tiempo. Es el dueño del tiempo. Él no necesita. Él no tiene principio ni fin. Siempre ha sido y siempre será. Siempre ha sido y siempre será. Por lo menos este es el Dios de la Biblia, el que habla la palabra de Dios. Moisés, el autor del Salmo 90, expresa con claridad esta realidad. Antes que existiera el mundo, Dios ya era. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hubo un principio, sí, pero un principio para la creación, no para Dios. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Es atemporal. El tiempo no tiene ningún efecto sobre Él. Sin embargo, sí tiene un efecto sobre nosotros, ¿verdad? Nos hacemos más mayores, nos salen arrugas, intentamos comprar cremas e intentar disimularlas, pero inevitablemente los años pasan. Y dice 70 años y si los más robustos 80. Está haciendo una media. No está diciendo que exactamente a los 80 años te mueras.
Dice que los más robustos a los 80, ¿verdad? Así que, hermanos, no somos eternos nosotros mientras estemos en este cuerpo de muerte. El autor del Salmo, que es Moisés, expresa con claridad esta realidad. Antes que existiera el mundo, Dios ya era. Su eternidad es un fundamento de nuestra fe. Su eternidad es un fundamento de nuestra fe. Es una columna sobre la cual el edificio que es la Iglesia de Cristo se va levantando. Está la fe, está la eternidad, son columnas sobre las que la Iglesia de Cristo va edificando, ¿verdad? Y ese edificio es inconmovible. Por su eternidad es un fundamento de nuestra fe, porque nos recuerda que dependemos de un Dios que no cambia, que no envejece y cuya soberanía no está limitada al tiempo. Comprender la eternidad de Dios nos llena de esperanza porque significa que sus planes son perfectos y eternos. Sus planes no solamente son perfectos, sino que son eternos. Y eso debería, hermanos, movernos a gratitud, a glorificar a Dios, saber esta verdad hermosa, hermanos. No está limitado, Señor. Comprender la eternidad nos llena de esperanza porque significa que sus planes son perfectos y eternos. Su amor no tiene fecha de caducidad, como los productos de los supermercados. Todos miramos, caduca tal fecha, caduca tal fecha. Sin embargo, su amor no tiene fecha de caducidad. Su amor es eterno, porque Él es amor. Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque si Él no nos hubiera amado, nosotros no le podríamos amar. Pero Él es amor. Su amor por eso no tiene fecha de caducidad. Su amor es eterno. Su justicia nunca se agotará y su poder no disminuye con el paso de los siglos. Él es estable, es inconmovible, inmutable. No importa lo que pase en este mundo, Él sigue siendo el Dios eterno, el Dios que lo controla todo. La eternidad de Dios es la base para la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Tú crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tienes vida eterna. No vas a tener vida eterna, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Está en presente. Siempre está en presente. Siempre que leas el pasaje, está en presente. Porque tienes vida eterna. Tendrás vida eterna indudablemente. Pero ahora mismo tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Ya hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo, según Efesios. Ya estamos sellados, ya estamos sentados en los lugares celestiales. En alguna manera que no sé explicar. Pero eso es lo que dice la Escritura, que estamos sentados en los lugares celestiales. La eternidad de Dios nos da consuelo en los momentos difíciles, sabiendo que su amor y poder son inmutables y que Él está en nosotros en todo momento. Tendría que traer consuelo saber que Dios es eterno, hermanos. Tendría que consolar nuestros corazones afligidos, sabiendo que su amor y su poder son inmutables y que Él está con nosotros siempre. En Mateo 28, 20 dice Jesús, he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él no nos dejará ni nos abandonará. Puede que padres o madres abandonen a sus hijos, como ocurre muchas veces. Todos hemos oído que han encontrado un bebé en una basura o tirado en un determinado lugar, ¿verdad? Pero Él no nos dejará, Él no nos abandonará, nunca. No importa la situación o la circunstancia por la que podamos estar atravesando, Él siempre estará con nosotros. Siempre. Eso es un motivo de su eternidad. Que Él siempre estará con nosotros.
Vamos a ver 5 puntos en esta mañana. ¿Qué significa que Dios es eterno? ¿En qué consiste la doctrina bíblica de la eternidad de Dios? ¿Qué valor práctico tiene esta doctrina? La eternidad de Dios nos enseña a temer su ira. La eternidad de Dios nos enseña a orar. De eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué significa que Dios es eterno? Porque tiene que significar algo. No basta con decir que Dios es eterno. No es suficiente con decir que Dios es eterno. Tenemos que saber que Moisés, cuando escribió, Moisés escribe como uno que ha tenido que ver la muerte de la generación del pueblo de Dios. Hoy estaban con él, pero mañana no. La muerte perseguía a Moisés durante estos 40 años del desierto. Todos sabemos lo que ocurrió. Durante 40 años el pueblo de Israel, debido a su incredulidad, debido a su dureza de corazón, anduvieron dando vueltas por el desierto. Y Moisés describe como uno que ha tenido que ver la muerte de la generación. Moisés vio la muerte de la generación entera. Hoy estaban con él, pero mañana no. La muerte perseguía a Moisés durante esos 40 años en el desierto. Y en medio de esa calamidad y de esa desestabilidad de la vida, Moisés eleva una oración a Dios. Eso es lo que es este salmo, una oración a Dios sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y nos dices en esa oración que Dios es eterno. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Fíjate la manera tan concreta en la cual la cultura oriental define las cosas. Moisés describe la eternidad de Dios en relación a la doctrina de la creación. Antes que los montes y la tierra fuera creada, ya tú, oh Dios, existías. Desde el siglo pasado y hasta el siglo futuro, tú eres y tú permaneces Dios. O filosóficamente, lo podemos decir así: si algo existe ahora, algo ha existido por toda la eternidad. Si algo existe ahora, es porque antes ha existido algo. Porque si no hubiera existido algo antes, nada existiría. ¿Por qué? Porque de la nada, nada sale. Por tanto, si algo existe ahora, algo o alguien ha existido desde la eternidad pasada. Es inevitable entonces que algo o alguien estable, firme, autodefinido y que exista por sí mismo debe ser. Y por tanto que sea necesariamente la primera causa de todas las cosas. Moisés nos dice que ese alguien es el Dios eterno. Hermanos, de la nada, nada sale. Mucha gente que cree, ya sabéis, en la evolución, en el Big Bang, que me sorprende que la gente crea en el Big Bang, me sorprende mucho, porque qué fácil es creer, de verdad, en serio lo digo, que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es fácil decirlo porque es una realidad bíblica y porque la palabra de Dios no miente. Pero hay gente que sigue insistiendo en que venimos de un Big Bang. Tú mira a tu alrededor, mira lo que ven tus ojos y lo que no alcanzan a ver con la vista. Las galaxias, ¿verdad? Las millones de estrellas, todo. Y ellos dicen que se creó por una explosión. A mí me gustaría que alguien pusiera un cartucho de dinamita en un edificio y a ver si le sale un chalet. Me gustaría verlo, por esa diferencia, es decir, por una explosión se crea, pues sería fantástico que tengas un edificio en ruinas, le metas varios cartuchos de dinamita y te consigas un chalet. Pero hermanos, todos sabemos que la realidad es que nos dice que ese alguien es el Dios eterno. Él es el que creó todo. ¿Qué significa que Dios es eterno?
Dios nunca ha tenido un comienzo. Dios siempre ha sido. Todos nosotros venimos de alguien. Hubo un momento en el mundo en el cual ni tú ni yo existíamos. Imagínate. Hubo un momento en el cual ni tú ni yo existíamos. No estábamos ni siquiera en el proyecto de nuestros padres, porque nuestros padres de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres no existían. No eran una realidad. Pero ya estábamos en los planes y en los propósitos de Dios, porque Él es eterno. Ya estábamos en sus planes y en sus propósitos. Él siempre ha sido porque Él es autoexistente. Él existe necesariamente. Él es un ser necesario, pero nosotros no lo somos. Dice el Salmo 93:2, tú eres eternamente. Gracias a su gobierno el mundo está firmemente establecido. Dice el Salmo 96:10, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Esto significa que todos los órdenes morales y legales de la vida serán consolidados bajo su reinado. Y tú me dirás, pero si el mundo está todo desbocado, guerras, hambrunas y mil cosas que uno podía decir, ¿verdad? Pero hermanos, eso no es culpa de Dios, es culpa de la maldad del corazón del hombre. Dios simplemente suelta al hombre y permite que se manifieste toda la maldad que hay en el corazón del hombre. Es verdad que Dios lo permite, pero es el hombre finalmente quien toma esas decisiones. Acordaros del faraón, ¿verdad? Cuando Dios endurecía su corazón. No es que endureciese su corazón, simplemente lo soltaba y se manifestaba todo lo que realmente había en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y a veces nuestras bocas hablan cosas que no se deberían de hablar. Debido a que su trono fue establecido desde la eternidad en el pasado, su reinado en la tierra está firmemente asegurado hasta que Cristo vuelva. Amén. Hermanos, su reinado en la tierra está firmemente asegurado hasta que Cristo vuelva. No tenemos que temer, hermanos. No tenemos que desanimarnos, no tenemos que frustrarnos. Su reinado en la tierra está firmemente asegurado. Él está bajo el control de todo. Nada escapa a su control. Él es soberano, es rey, es Dios, es Señor. Dios nunca tendrá fin. Dios vive para siempre. Él es inmortal. Salmo 105, versículo 25-27. Desde el principio, ¿ves lo que os decía? Aquí habla desde el principio. Tú fundaste la tierra. ¿Te das cuenta? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Moisés nos dice que qué consuelo es el hecho de que Dios es eterno. ¿Meditas en la eternidad de Dios? ¿Has meditado alguna vez en la eternidad de Dios? Eso es lo que llevó a Moisés a esta oración. Fue la eternidad de Dios la que le dio consuelo. ¿Por qué? Porque la eternidad de Dios nos enseña a estar seguros. El mundo es inestable. Las cosas del mundo cambian. El hombre cambia. Hoy están con nosotros y a nuestro favor, pero mañana tal vez no. No sé si os acordáis de la imagen bíblica de Jesús montado en un borriquillo entrando en Jerusalén y la gente echando sobre los pies del borriquillo ramas de palmera y hojas o ramas o lo que fuera que le echaran, ¿no? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esos mismos que gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pocos días después gritaban, crucifícale, crucifícale.
Por eso, hermanos, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Nosotros no nos debemos de fiar de nosotros mismos, pues somos imperfectos y pecadores. Eso no quiere decir que ahora vamos a todos a desconfiar de todos. La confianza tiene que estar puesta en el Señor. Puesta en el Señor. Lo primero tiene que ser el Señor, porque es el gran mandamiento de Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Esa es nuestra responsabilidad, la primera responsabilidad como creyentes. Así que, hermanos, cuidado, porque los hombres cambian. Hoy están con nosotros y a nuestro favor, pero mañana tal vez no. Pero Dios es eterno y su favor con nosotros es para siempre. Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La palabra aquí para Señor es en hebreo Adonai y significa Señor, dueño, amo. Él no es una deidad débil y frágil. Él posee toda autoridad y señorío. Por eso se llama Adonai. Dios es para nosotros, nos dice Moisés, nuestro refugio. O en otras versiones que recogen mejor el original hebreo, dice, Dios es nuestro lugar de morada, nuestra casa, nuestro hogar. En el hogar en donde yo encuentro paz, tranquilidad, sosiego, reposo y protección. Todas estas ideas están asociadas con la idea de morada, hogar, casa. Eso es lo que es Dios para nosotros. En otras palabras, no tenemos que tener temor si estamos solos, si las tormentas azotan nuestras vidas, si hay posibilidad de que enfermedades catastróficas vengan a nuestras vidas. Dios es nuestro lugar de refugio. La oración de Habacuc, aunque no haya vacas en la majada, aunque sea lo que sea, con todo me alegraré y me gozaré en el Señor. No importa, me gozaré en el Señor. Eso es lo que Dios es para nosotros. En otras palabras, no debemos tener temor si estamos solos, hermanos, si las tormentas azotan nuestra vida, si hay la posibilidad de que enfermedades catastróficas vengan a nuestra vida. Dios es nuestro lugar de refugio. En Él y solo en Él encuentro tal seguridad que nada ni nadie me puede dar. No tengamos temor de nada ni de nadie. Dios es nuestro refugio perpetuo porque Él es eterno y es a Él donde siempre podremos recurrir. Podemos ir al pastor, podemos ir a los líderes de la congregación y está bien hacerlo, pero está mucho mejor si primero acudes a Dios. Dice el Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y en el Salmo 91:9-10 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En otras palabras, nada puede realmente dañar a los hijos de Dios. No te sorprenda, porque tú estarás pensando, ¿cómo que nos están matando a hermanos en muchos países de este mundo? Están encarcelándolos o les están aplicando la pena de muerte. Mira, hermano, podrán tocar nuestros cuerpos, pero jamás nuestras almas. Podrán quitarnos la vida, pero no nuestra alma. El salmista explicó que ningún daño o desastre puede sobrevenir a quienes han encontrado a Dios como su refugio. La palabra refugio en hebreo es mashé, significa refugio del peligro. No solo eso, la eternidad de Dios nos enseña que Dios ha sido nuestro hogar de generación en generación.
Es decir, por toda la historia de nuestra vida, Dios ha sido nuestro refugio desde antes de nosotros haber nacido. Tú y yo no habíamos nacido y Él determinó que tú y yo fuésemos sus hijos. Él ya lo determinó antes de que el mundo fuera mundo, hermanos. Él sabía quién era su pueblo. De hecho, escribió ya los nombres en el libro de la vida, ¿sí o no? Entonces, la salvación no se pierde, hermanos. Dios no es alguien que borra un nombre, después vuelve a la iglesia, lo vuelve a apuntar, vuelve a dejar la iglesia, lo vuelve a borrar, vuelve a la iglesia, lo vuelve a apuntar. No, hermanos, los nombres que están escritos en el libro de la vida son aquellos que serán salvos. Y cuando ese número se cumpla, entonces sí que es verdad que pasaremos a la eternidad por siempre con el Señor. Y le veremos tal como Él es. Desde antes de nuestra conversión, Dios ha cuidado a sus elegidos. Y Dios ordenó todas las cosas en nuestra vida y nos llamó en el día que Él había planificado. Ni antes ni después nos llamó en el momento exacto que Él determinó. A Pablo lo llamó camino de Damasco. A otros nos ha llamado en el trabajo, a otros nos ha llamado a través de un amigo, de un compañero, o porque han oído algo en la calle. Cada uno tiene su tiempo, hermanos. Cada uno tiene su tiempo. Y en el tiempo que Dios ha determinado, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese chaval, ese joven, esa joven, será para Cristo. Porque así lo ha determinado. Y pasará a estar con Él por la eternidad, hermanos. Pensemos en estas cosas, hermanos, porque pensar que estaremos en la eternidad con el Señor, hermanos, es para que nos llene de gozo. Pero muchas veces vamos cabizbajos, vamos dudando, nos dejamos arrastrar por los problemas, nos olvidamos que Dios, el Eterno, está ahí, en nosotros, no con nosotros, en nosotros. Y Dios ordenó todas las cosas en nuestra vida y nos llamó el día que Él había planificado y nos sigue cuidando de tal manera que ninguno de los escogidos se perderá, sino que llegarán a la gloria eterna. La eternidad de Dios nos enseña lo breve y frágil que es la vida. La eternidad de Dios nos enseña que nuestra vida aquí en la tierra es breve. La vida de Dios es eterna, pero nuestra vida aquí es corta. Nuestro tiempo de vida es limitado. Nuestros días son pocos y están todos contados. Nuestra vida es como el polvo. Dice el versículo 3 del Salmo que hemos leído. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y la versión de la Biblia de las Américas dice, da una mejor traducción, dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres. Hermano, ¿qué es lo que éramos nosotros? Según este versículo. Éramos polvo. ¿Y a dónde volveremos? Al polvo. Ese es nuestro destino. Nuestro principio y nuestro final. Polvo eres y al polvo volverás. La eternidad de Dios pone en justa perspectiva la brevedad de la vida, cuando comparando con Dios la vida humana es nada, unas pocas horas. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche duraban 4 horas. Es decir, la comparación que está haciendo Moisés es que 1000 años equivalen a 4 horas. Pero no realmente equivalen a 4 horas. No equivalen a nada. Es para que nosotros lo podamos entender. Para que tengamos una idea, para que nos hagamos una idea del tiempo.
Pero el tiempo no existe para Dios, porque el tiempo es Dios. O por ejemplo, dice, un milenio para Dios es como 4 horas del tiempo del ser humano. Somos como una hierba que hoy es y mañana no está. Versículo 5-6. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así de corta y frágil es nuestra vida, hermanos. Así de corta y frágil es nuestra vida. La relación entre la eternidad de Dios y un día se describe también en la palabra de Dios, concretamente en 2 de Pedro 3:8, donde el apóstol afirma que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años un día. Esto no significa que Dios experimente el tiempo de la misma manera que los humanos, sino que su existencia trasciende la dimensión temporal. Dios es eterno, lo que implica que no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que existe fuera de él, abarcando pasado, presente y futuro con la misma claridad. Es decir, el pasado, el presente y el futuro, Dios está aquí y Él está viendo pasado, presente y futuro a la vez. Ese es Dios, aquel que lo sabe todo, el que ve el pasado, el presente, el futuro. Nosotros no vemos más allá de nuestras narices, pero Él sí. Así que, hermanos, ese es nuestro Dios. En Él abarca pasado, presente y futuro con la misma claridad. Nada está oculto a Él. Pero aunque la vida aquí es corta, la vida después de la muerte es eterna. Hay algunos que despertarán a vida eterna al gozo del Señor, al disfrute de Dios y la vida abundante, porque han puesto su fe en Jesucristo. Han hecho de Cristo su refugio eterno, pero hay otros que despertarán a la muerte eterna. Daniel 12, versículo 2. Y esto nos debería dar temor. Pensar que muchos, a lo mejor algunos de los que estamos aquí despertaremos para ir al infierno, nos tendría que dar temor. Porque en Mateo nos recuerda que unos que se presentaron delante de Jesús le dijeron: en tu nombre hicimos esto, o sea, echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, y el Señor le dice: no os conozco, hacedores de maldad, nunca os conocí, apartaros de mí. Así que, hermanos, nos debería dar temor estas cosas. La eternidad de Dios nos enseña a temer su ira. ¿Por qué la eternidad nos enseña a temer su ira? Porque su ira es eterna, hermanos. Su ira es justa. Versículos 7 y 8. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Dios es justo cuando castiga, y su ira es fuerte. Toda la generación que salió con Moisés de Egipto murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. Inclusive Moisés y Aarón no entraron en la tierra prometida por causa de su pecado, por causa de su falta de fe. Toda una generación entera se perdió en el desierto. Por eso Moisés nos enseña que la ira de Dios es algo incomprensible. No lo podemos entender plenamente. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? La respuesta es nadie. Nadie conoce el poder de la ira de Dios. Solo los que están en el infierno conocen algo de la ira de Dios. Pero nadie conoce a cabalidad el poder de su ira. Y porque Dios es eterno, su ira es eterna. No habrá un momento de descanso en el infierno, no sé si lo sabías. No habrá un momento de descanso. Si Él es eterno, el infierno es eterno.
No habrá un momento de descanso en el infierno, no habrá la más mínima mitigación de su ira allí. Por ejemplo, Lázaro fue recibido en el seno de Abraham, todos conocéis esta historia que está en Lucas 16, versículo del 19 al 31. No habrá la más mínima mitigación de su ira allí. Lázaro fue recibido en el seno de Abraham y allí fue consolado. Lázaro fue consolado. ¿Pero qué le ocurrió al rico? Ni siquiera una gota de agua que calmase el ardor de su sed. En otras palabras, no habrá la más mínima misericordia en el infierno para los pecadores. Porque aquí no tenemos un purgatorio donde purgar por los pecados. O vas al cielo o vas al infierno. No hay un sitio donde pagar por tus pecados. Pero Jesús, gloria a Dios, es nuestro refugio de la ira de Dios. En la cruz Jesús recibió la descarga de la ira de Dios por nuestros pecados. Él murió en lugar de los pecadores y todos los que ponen su fe en Él como su Señor y Salvador son librados de la ira venidera. La eternidad de Dios nos debe llevar entonces a temer su ira. Pero también la eternidad de Dios nos lleva a postrarnos delante de Él porque Él reina por toda la eternidad. Amén. La eternidad de Dios nos enseña a orar. Pueden parecer cosas extrañas, pero que son bíblicas. A orar por sabiduría para entender sobre la brevedad de la vida. Versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La tendencia de los seres humanos es a actuar como si nunca fuéramos a morir. Vivimos como si el tiempo no fuera a llegar. Digo, malvivimos mejor. Malvivimos, muchos malviven. Solo piensan en las fiestas, en la juerga, en vivir que son 4 días. A vivir que son 4 días. Pero están jugando con toda una eternidad. Y pagarán las consecuencias. No en la vida venidera, sino aquí también. Aquí también se pagan las consecuencias. Ya no sé cuántos muertos llevamos por balconing. Las fiestas, la droga, el alcohol. Viven como si no fuera a llegar su hora. Como si el tiempo fuera algo barato y podemos desperdiciarlo como si nada. Pero Moisés nos enseña que debemos contar nuestros días, discernir lo breve que es y ver la vida con la seriedad que debemos verla. Si prefieres vivir en el mundo, estás en tu derecho. Si el mundo te agrada, estás en tu derecho. Yo no soy quien para obligarte. Pero dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas al mundo, no eres cristiano. No te llames cristiano porque no lo eres. Solo tenemos 168 horas a la semana, 52 semanas al año. Y como una regla general, entre 70 y 80 años de vida. Y en ese tiempo debemos hacer lo que realmente es importante, hermanos y amigos. Por eso debemos orar por sabiduría, para hacer lo que verdaderamente cuenta. No tenemos tiempo para perder, sino para redimir. Debemos orar también para que Dios balancee nuestras aflicciones con su bendición. Versículo del 13 al 15. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. En otras palabras, hermanos y amigos, oremos a Dios que en su misericordia nos envíe bendiciones y alegría a nuestras vidas,
cuando entendemos lo corto que es nuestra vida, la corta que es nuestra vida, entonces apreciaremos el beneficio de una vida tranquila y quieta, vivida en santidad y piedad. Entonces apreciaremos el disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces nos daremos cuenta que la vida es muy corta para pelear por tonterías y dejar de hacer de cosas pequeñas montañas. Todo eso sería una realidad. Y por último, debemos orar que Dios bendiga a nuestros hijos y perpetúe nuestra obra. Versículos 16 y 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando partimos de este mundo, nosotros no tenemos control de lo que dejamos ahí. No tenemos ningún control. Podemos dejar un testamento para que se disponga nuestra última voluntad, pero en última instancia nosotros no tenemos control de lo que sucede después. Y es que nuestro anhelo, nuestros planes son que nuestros hijos estén bien, que nuestros hijos sigan por el buen camino, que la obra de la Iglesia siga adelante. Pero aunque ese sea nuestro anhelo, nada de lo que hagamos lo podrá garantizar. Solo Dios puede perpetuar su bendición sobre nuestros hijos, porque Dios es eterno. Por eso Moisés ora a Dios que Él confirme, establezca y preserve a nuestros hijos. Oh Dios, preserva a nuestros hijos en tus caminos, que sigan el camino recto que les hemos enseñado, que sean hombres y mujeres de bien, que sean hombres y mujeres trabajadores, que se conviertan en los líderes de la Iglesia, porque nosotros, hermanos, no estaremos aquí siempre. Necesitamos gente joven que algún día ocupe nuestro lugar. No vamos a estar aquí siempre. Algún día llegará nuestra hora y tendremos que partir porque el Señor nos llama a su presencia. Los jóvenes tenéis una responsabilidad, y las jóvenes. Y tenéis que creer en las promesas de Dios, porque Él es eterno. Su palabra permanece para siempre. Así que, jóvenes, esforzaos y sed valientes como Jehová, como decía, como Josué. Esfuérzate y sé valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:8, creo recordar. Que los nuestros estén bien, que nuestros hijos sigan por el buen camino, que la obra de la Iglesia siga adelante. Pero aunque ese es nuestro anhelo, nada de lo que hagamos lo podrá garantizar. Ese es nuestro anhelo. Pero por mucho que hagamos, nada lo va a poder garantizar. Solo Dios puede perpetuar su bendición sobre nuestros hijos, porque Dios es eterno. Por eso Moisés ora a Dios que Él confirme, establezca y preserve a nuestros hijos. Oh Dios, preserva a nuestros hijos, como si fuera una oración en tus caminos, que sigan el camino recto que les hemos enseñado, que sean hombres y mujeres de bien, que sean hombres y mujeres trabajadores, que se conviertan en los líderes de la Iglesia, que luchen por la verdad del Evangelio, que perseveren en el camino que lleva a la vida eterna, que Jesús sea para ellos un refugio eterno. Solo Dios puede garantizar esto, porque sus promesas son eternas. Yo no puedo garantizar nada, absolutamente nada. Solo Dios puede garantizar todo esto, porque sus promesas son eternas. Y la conclusión y la aplicación, hermanos, la eternidad de Dios es un concepto que trasciende nuestra comprensión humana, pero es fundamental para nuestra fe. Nos recuerda que Dios no está limitado por el tiempo, que su existencia no tiene principio ni fin, y que su dominio sobre la historia es absoluto. Él es inmutable, lo que significa que su amor, su justicia y sus promesas permanecen firmes a lo largo de los siglos.
Nada de lo que ocurre en el mundo escapa a su soberanía y su plan eterno se cumple sin fallar. 2. Este es el tiempo de salvación y no hay otro más. Este es el tiempo que cuenta para la vida eterna o la muerte eterna. Lo que hagas ahora cuenta para siempre. ¿Es Cristo Jesús tu único refugio? ¿Es Cristo Jesús en quien te escudas de la ira de Dios sobre el pecado? Así como creer en Él es vida eterna, el rechazarle es muerte eterna. Solo hay dos caminos, vida eterna y muerte eterna. Y ya hemos visto que nuestras vidas son como esas plantas que nacen, al día siguiente son cortadas y se secan. No sabemos qué será dentro de 3 minutos, o 2 minutos, o 1 minuto, 30 segundos. Cualquiera de nosotros podría perder la vida, no hay nada escrito. Pero el problema no es perder la vida, el problema es perder la vida sin Cristo. Eso sí es un problema muy serio y un problema eterno. 3. Jesús es refugio eterno a todos los que en Él confían. No temamos el mañana, no temamos la soledad, no temamos las enfermedades, no temamos las tormentas de problemas. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Él siempre ha estado con nosotros, aún sin ni siquiera nosotros saberlo. ¿De cuántas nos habrá sacado Dios? ¿De cuántas cosas nos habrá salvado Dios, aún sin nosotros ser conscientes? Porque no siempre son cosas conscientes de las que somos conscientes. Pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Él es el buen pastor y cuida de sus ovejas. No las abandona. No las deja a su suerte. Si se pierde una, va a buscarla. Él es tu paz, tu seguridad, tu protección, tu descanso para siempre, porque Él es eterno. Y cuarto y último, esta verdad nos llena de seguridad, porque sabemos que dependemos de un Dios cuya fidelidad no cambia con el tiempo. Su propósito se mantiene firme y su voluntad se ejecuta en cada etapa de la historia. Como creyentes podemos y debemos confiar en que su amor por nosotros es eterno, que su justicia prevalecerá y que su reino jamás tendrá fin. La eternidad de Dios nos invita a vivir con esperanza, hermanos. Tenemos que vivir con esperanza, sabiendo que nuestra vida está en las manos de aquel que trasciende el tiempo y que nos ha dado la promesa de vida eterna en Cristo. En Él encontramos refugio, estabilidad y la certeza de que su presencia será nuestra por toda la eternidad. Amén.